¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias al Señor. Saludo a toda esta extraordinaria radio audiencia que en esta hora nos sintoniza. Pastor, esto es un tema, ¿verdad? Porque yo sé que nada más que simplemente plantearlo, ¿verdad? O sea, para muchos hermanos, o los hermanos católicos, insinuar nada más que María pudo haber tenido hijos, aparte de Jesús, pudiera ser una ofensa. Así que yo no, la idea no es ofender, ¿verdad?, a nuestros hermanos católicos. Yo sinceramente quiero saber cómo se puede constatar a través de la palabra que en efecto no es una interpretación y que sí tuvo hijos. Bueno, yo he tenido esta conversación con, obviamente, con personas en el campo católico que son sacerdotes y que están en una dimensión, y la hemos tenido de manera muy respetuosa. Yo creo que la gran virtud de la teología es precisamente esa. La teología da la capacidad de reflexionar sobre temas donde no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. El gran problema humano es que cuando no estamos de acuerdo levantamos paredes y nos enemistamos y nos separamos y no queremos mantener la comunión, pero uno puede mantener una relación de comunión y de amistad aun cuando no necesariamente estemos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo muchas veces con mi esposa no está muchas veces de acuerdo con mis decisiones, pero eso no quiere decir que porque no estemos de acuerdo vamos a agarrar los bártulos y nos vamos a desaparecer uno del otro. Eso me parece que es una inmadurez. Ahora, cuando uno lee la Sagrada Escritura es clara. La Sagrada Escritura habla de que María tuvo más hijos. Y eso está claro en la Sagrada Escritura. Sí, hay dos pasajes, pastor, aquí está Mateo 14, obviamente, y el Marcos 6, que presentan y dan inclusive los nombres, si puedo leerlo. Sí, claro que sí, claro. Dice, que sí. Y llegando a su pueblo, esto es cuando Jesús vuelve a Nazaret, que habla de que no hay un profeta sin honra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, y de tal manera que se quedaban asombrados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos prodigios? ¿No este es el hijo del carpintero? No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, ¿no viven todas en nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Sí, y desde luego el texto es claro. Ahora, lo que no es clara es la interpretación que hacemos sobre el texto. Pues para los evangélicos, pues el texto se interpreta de forma literal. María tuvo más hijos y aquí está la evidencia, esos son los hermanos. Ahora, para nuestros hermanos católicos, pues ese planteamiento de interpretación dice que aquí no se refiere propiamente a hermanos, sino a primos hermanos. Otros familiares, quizás que el término puede ser. Sí, como otros tipos de familiares, y que a eso es que se hace referencia. Bueno, ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque desde la perspectiva tradicional, para la Iglesia Católica es sumamente importante el concepto de la tradición de la virginidad. Algo que para nosotros no es importante. O sea, la santidad de María, la integridad de María, la veneración de María, el mundo evangélico no la hace a base de la virginidad. La hace a base del testimonio de las Sagradas Escrituras con respecto a María. Claro. De hecho, en conversaciones que yo he tenido con sacerdotes le he dicho, mira, yo no sé hasta dónde, si ustedes descubrieran que María no es siempre virgen, la seguirían honrando. Wow, tremenda pregunta, that's right, así es. ¿Cómo fue? Vuelva a ¿Cómo es? O sea, que yo le he planteado a sacerdotes amigos, le he dicho, yo no sé hasta dónde, si ustedes descubrieran que María no es virgen, si ustedes la seguirían honrando. Sin embargo, nosotros los evangélicos no afirmamos la virginidad eterna de María. Sin embargo, la honramos, la respetamos y damos el público testimonio que la Escritura de ella da. Claro. O sea, esa mujer fue hallada en gracia por el Espíritu Santo. Oye, eso es un planteamiento teológico demasiado alto. Cuando el cielo siempre mira hacia la tierra y no ve a nadie digno, en esa ocasión el cielo miró
y vio a una mujer digna de que el Espíritu Santo hiciera sombra sobre de ella y como resultado trajera al Verbo encarnado de Dios. A mí me parece que eso es extraordinario. Nosotros los evangélicos no necesitamos creer en la virginidad. Hay mucha gente que se sorprende que nosotros, por ejemplo, que haya algún grupo de evangélicos que tenga un concepto tan alto de María o que predique tan elocuentemente porque para alguna gente como que les resulta hasta conflictivo de tener una visión teológica sumamente alta, como si eso fuera tradicional lealtad, y no es así. Realmente, esto que usted está expresando realmente es una visión súper apropiada del concepto de la Madre de Jesús. Yo en ocasiones, predicando sobre María, he sido acusado de ecuménico. Sí, y a mí me ha pasado con las canciones, cuando yo que canto canciones navideñas tengo que hacer la narrativa. Desde que María, tan joven y tierna, supo la noticia. Y hay gente que me ha dicho, esa canción es la que habla de María. Sí, porque... es increíble, yo pues, porque tengo que contar la verdad. Es la historia. Sí. Esa es la historia. Que hay. La Biblia no depende de la virginidad de María para ponerla en el sitial de mujer favorecida, de mujer escogida por Dios y mujer donde el Espíritu Santo hizo sombra milagrosamente sobre ella. La concepción virginal no se afecta sobre eso porque ya una vez paré a Jesús. Ahora, fíjate lo otro interesante, y es que el texto bíblico dice algo más. El texto bíblico, cuando habla de Jesús como el Verbo de Dios, dice que es el unigénito. Pero cuando habla de Jesús como el Hijo de María, dice que es el primogénito. Wow. Lo que quiere decir es que no es el único, sino que es el primero. Y cuando se habla del primero, es porque probablemente hubo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Brutal. O sea, y nosotros aceptamos también como tal, si fuese el caso, verá, mucha gente entiende que, por ejemplo, de las epístolas universales de la iglesia, tenemos a Judas y a Santiago, que los interpretamos como esos Judas y Santiago que están mencionados aquí como los hermanos de Jesús. O sea, Santiago tiene un caso bastante fuerte de decir el que no creía, que se convirtió, que en la visitación del Espíritu Santo hubo una visita de Jesús, que Pablo de en 1 Corintios 15, como que una visitación particular cambia su visión y se convierte en un patriarca, en un apóstol de la iglesia. Pero ¿de dónde proviene que sea un defecto que María tenga más hijos? No lo es, desde el punto de... O sea, es que lo que distingue a una mujer no es su virginidad. Lo que distingue a una mujer son sus cualidades. Es el hecho mismo que sea mujer, el hecho mismo que desarrolle unas cualidades extraordinarias, es lo que la puede distinguir. Esto es una tradición que se ha preservado y que obviamente ha ido poco a poco cayendo, porque a fin de cuentas no hay manera de que se pueda juzgar al mundo evangélico como enemigo de María, porque el testimonio de María no es el testimonio evangélico, es el testimonio de la Biblia. Exacto. Y la Biblia dice con perfecta claridad quién es María. Ahora, fíjate lo interesante, esto no es un asunto de una interpretación bíblica, esto es un asunto de una tradición. Claro, la Iglesia Católica se le va a hacer muy difícil romper una tradición milenaria, pues se le va a hacer muy difícil. Porque si rompe la tradición, viene la avalancha de otras tradiciones y viene la avalancha de otros conceptos. Pero esto, teológicamente hablando, no hay manera de poderse rebatir. La Biblia es clara en lo que dice. Bueno, se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo. Que si era ciego, que si tenía una enfermedad, que si era tentación, que si era epilepsia, que si era inhabilidad para hablar. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es su opinión? Quiero saber. Yo estaba ayer, los martes, yo me reúno con un grupo de hermanos para dialogar sobre temas bíblicos. Ay, qué brutal eso. Y estábamos hablando precisamente sobre los distintos tipos de milagros que son evidenciados en la Sagrada Escritura. Hay milagros que acontecen en vidas que creen. Hay milagros que acontecen en vidas que no creen. Hay milagros que son fortuitos y hay milagros que se hicieron por compasión. Y hay milagros que se hicieron simplemente por un acto de conveniencia.
O sea, hay toda una diversidad, toda una gama de milagros en el Nuevo Testamento. Y desde luego, una de las cosas que es interesante es el hecho de que los milagros tienen tiempo, tienen momentos. Los milagros no son para toda la vida. Y uno de los ejemplos que presentamos era la persona del apóstol San Pablo. O sea, Pablo que pudo resucitar muertos. Sí. Pablo que pudo... Con los paños de Pablo. Con autoridad desarrollar un ministerio extraordinario. Sin embargo, él dice, en 3 ocasiones, yo fui donde Dios a pedirle que por favor me quitara este aguijón. Y lo único que me dijo fue, mira, bástate saber que tú estás en mi gracia. O sea, lo que quiere decir, no me lo quitó, me quedé con él. La pregunta, pues, tiene un sinnúmero de especulaciones. Yo personalmente me adhiero a una que está corroborada desde el punto de vista científico. Y es que en el tiempo de Pablo, en todo el Mediterráneo, había una condición de enfermedad que se daba tipo conjuntivitis, pero mucho más grave que una conjuntivitis. Y era recurrente. Era recurrente, donde las personas se afectaba su visión, donde se le llenaban sus ojos de pus, se le llenaban. Pero la parte esa que dice como para que no me enaltezca yo. Entonces, el ser para que no me enaltezca, para que no viva en una prepotencia como resultado de las experiencias que he tenido. Yo soy un hombre de carne y hueso que también sufre de condiciones de enfermedad, como las puede sufrir cualquiera. Ahora, a mí me parece que el que se haya reservado el dato, ¿verdad? Y no se hubiera dicho lo que era, a mí me parece que eso tiene una intención extraordinaria. Y la intención es que podemos ver en el aguijón de Pablo, podemos ver la enfermedad del Mediterráneo, pero podemos ver las crisis emocionales, podemos ver las tentaciones, podemos ver las luchas que él mismo pudo haber tenido. Sí, porque no se dijo. Sí, con haber matado a los cristianos. O sea, cualquier cosa que afecta nuestra experiencia y nos acuerda que somos humanos, es un aguijón. Miren, este segmento se pone bien bueno. A mí se me ocurre algo, Pastor, si la próxima semana pudiéramos hablar tal vez de películas que le hayan impactado por buenos planteamientos bíblicos hasta teológicos, o películas que realmente usted ha dicho, mira, esto realmente fue un cuestionamiento, algo así. Porque tengo alguna idea que le voy a comentar fuera de para ver si... hay una película, película de Pablo, está espectacular. Esa misma. Paul, apóstol Christ. ¿Qué? ¿La vio, Pastor? Yo no recuerdo, yo realmente no soy un fanático de la película como tal, pero más de leer sobre las películas. Podemos hablar. ¿Sabe qué me gustaría a mí? Encontrarme en una fila de banco bien larga con el pastor Moisés Román. Ya, de verdad. Sí, de esas que duran como 1 hora y media. Para que la gente lo oiga. Sácale luz. Mira, pero vamos a hacerlo. Yo trataré de estar en ese banco. Mira, te invito. Vamos hoy a ministrar para dónde. Claro, nosotros digamos para el banco. Para la fila del banco. Y ahí empezamos a hacerte preguntas. Y hablamos con mucho gusto. Para mí siempre es un placer y es un gozo. Tremendo. Gracias, Pastor Moisés Román. Información, ¿dónde conseguirla? De paso, el martes que viene a las 7:30 de la noche vamos a estar presentando en nuestra iglesia la película Un Plan. Hablando de película. ¿Por qué razón queremos presentar la película Un Plan? Porque nosotros queremos que la gente sepa la verdad sobre el aborto. Así mismo es. No es que queremos condenar a la gente que practica aborto. No es que queremos señalar ni juzgar a la gente que practica aborto. Todo lo contrario, nosotros vivimos en la bendita esperanza de saber que la gracia de Dios alcanza a todos. Pero sí tenemos interés de que la gente conozca la verdad sobre el aborto. Y la película Un Plan, pues está protagonizada precisamente por una actriz que revela a Abby Johnson, y hace saber que esta mujer que dirigía una clínica de aborto, todo estuvo bien hasta que vio en una maquinita la criaturita en el vientre de la madre que iba a ser abortada, y esto fue suficiente para cambiar su vida. Así que los que estén interesados en ver la película en nuestra iglesia, nos pueden llamar al 793-1777. Va a ser el próximo martes a las 7:30 de la noche, Dios mediante. Excelente. Pastor Moisés Román, muchas gracias como siempre. Un placer. 97.7